De esta serie, ¿de dónde saldrá el anticristo o la nacionalidad del anticristo? Y es muy importante que nosotros en este tiempo podamos discernir todos los eventos que con una velocidad impresionante se están llevando a cabo en el mundo. Acaban de nombrar al Papa León XIV en esta mañana. Estaba yo viendo lo que estaba sucediendo en el Vaticano y quedé yo impactado, ¿verdad? Pero así impresionado, reyes, príncipes, letrados de todas partes del mundo, en una ceremonia, pues por demás, ¿verdad? Digo, bíblicamente, completamente pagana. Durante una hora no dejaron de decir continuamente el Ave María, durante una hora continua. O sea, este Papa es mariano, acepta a todas las vírgenes, a todos los santos, y es globalista, lo mismo que el Papa Francisco. Entonces ayer tuve una conferencia, tuvimos ayer el Congreso de Líderes de todos los pastores de Villanueva en México, y mi mensaje fue sobre el Papa y el falso profeta, explicando que el Papa no es el falso profeta ni el anticristo. Lo vamos a explicar con más detenimiento en esta mañana. Necesitamos información para que cuando la gente nos pregunte, los periodistas, los familiares, sepamos cómo usar la Biblia y podamos tener respuestas trazando bien la palabra de verdad. Porque estamos en un tiempo peligrosísimo de una confusión que jamás la había habido por los medios famosos de comunicación y por el famoso TikTok, que es tu favorito, ¿verdad? Entonces por eso la gente está tan loca como está, porque todo el mundo oye TikTok o escuchan lo que dice TikTok y el 85% son mentiras. Y sacan cosas ya de la inteligencia artificial que no son ciertas. A mí me acaban de sacar la semana pasada en un video pirata diciendo cosas que jamás dije. Le dije a Caleb, que está encargado de mis redes sociales, a mi hijo, oye, chécame esto, porque yo no dije esto. Y me están diciendo que digo, pero era mi voz. Y jamás había dicho yo eso, lo que subieron a las redes sociales. Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos en el que ya pueden usar tu voz y tu persona para de alguna forma herir tu reputación o lastimarte o hablarte y decirte, habla a tu mamacita, mándame 50,000 pesos, me acaban de secuestrar, con la voz de tu mamá? Todo esto lo están haciendo con la inteligencia artificial. Es un mundo de tecnología impresionante el que estamos viviendo. Abran sus Biblias en esta mañana en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a ver en primer lugar el tema, la muerte y la resurrección del anticristo. En esta serie tan importante y tan interesante que hemos estado desarrollando. Todos ustedes como cristianos tienen una enorme responsabilidad, informarse. Y estas conferencias, la 1 y la 2, están en YouTube. En lugar de TikTok y en lugar de ver cuántos seguidores tienes en Facebook o en Instagram, busca las conferencias bíblicas. Y en nuestra plataforma de YouTube puedes encontrar la 1 y la 2, y entonces vienes a escuchar la 3 y ya tienes más o menos un concepto adecuado para poder seguir entendiendo el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Pero hay mucha indolencia, mucha apatía de parte del cristianismo a nivel global, donde ya no les interesa, ya ni la Biblia traen el domingo, ya ni les pregunté quién la trajo, ya. Pero acuérdense que los que la trajeron se van a ir en el rapto. Así que más te vale que el próximo domingo la traigas. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. En este pasaje de Apocalipsis encontramos que el anticristo va a ser herido mortalmente. Hay una corriente de interpretación que dice que no se trata de la persona del anticristo, porque dice una de sus cabezas. Y en esta interpretación se equivocan, porque el anticristo, ¿verdad?, es la bestia que tiene 7 cabezas. Entonces no puede ser un imperio que haya sido herido, porque dice la Biblia que fue sanado, y 3 veces se repite que murió y resucitó. Esto no pasa con Roma o con Grecia o con Babilonia o con otro imperio del pasado. Entonces claramente está hablando de un personaje. Muy bien. En los primeros 3 años y medio del anticristo, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto, un tratado con el Vaticano. Abran los oídos. Vayamos a Apocalipsis 17. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un tratado con un tipo, un símbolo que se representa en Apocalipsis 17, lo vamos a leer a continuación, que se llama la gran ramera Babilonia. O sea, un sistema religioso que el mismo capítulo 17 nos dice quién es este sistema religioso, para que no haya ambigüedades, ni especulaciones, ni hipótesis, ni tampoco tengamos ninguna duda de qué se trata este sistema religioso que la Biblia profetizó hace 2000 años y que va a tener tanto poder. Este sistema religioso durante los primeros 3 años del anticristo, que el anticristo va a tener que unirse con ese sistema tan poderoso religiosamente y hacer un pacto para que lo ayuden. Y a los 3 años y medio, cuando este sistema religioso impulse el gobierno del anticristo a través de un personaje que se llama el falso profeta, entonces el anticristo se va a deshacer de este sistema religioso, o sea, el Vaticano, y a los 3 años y medio aparece el falso profeta. Entonces el Papa no puede ser ni el anticristo ni tampoco el falso profeta. El Papa va a representar a un sistema religioso, no sabemos si es León XIV, muchos aseguran que realmente es el último Papa. Hubo un profeta irlandés llamado Malaquías que profetizó que sería el último, y es interesante que en el Vaticano hay una pared con todos los papas y junto a la fotografía de Francisco ya no cabe más que uno. Esto es muy interesante, no saben ni cómo lo hicieron. O sea, hay muchas cosas que no entiende la gente, que tienen un código detrás, un simbolismo, aunque la gente no sepa lo que se interpreta. Por ejemplo, un billete de $1. Tú ves un billete de $1 y tiene una pirámide con un ojo viendo a todos. Y abajo dice en latín, Annuis Corpus Leertrus, el nuevo orden mundial, desde hace 1776. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo que ya en la impresión del billete del $1 se anunciaba un nuevo orden mundial que comienza a aparecer hasta el siglo XX con el presidente George Bush, papá, cuando sacaron de Kuwait a Saddam Hussein y él mencionó un orden mundial, que el mundo necesitaba un orden mundial, no como la ONU, sino como algo mucho más sólido.
Después vino Juan Pablo II, el Papa, que ha tenido mucho carisma también, y fue el que reforzó diciendo que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Otro ejemplo, no sé cuántos lean la revista El Economista, The Economist en inglés, que ya tiene traducción. Es la revista más popular de la izquierda. Es la revista más vendida del globalismo. Y en esa revista, en todas las portadas, son puros símbolos. Y en esos símbolos siempre se encuentra algo que ellos quieren lanzar para que el mundo pueda interpretarlo, los que lo pueden interpretar. Pero si te pones a detener, después ya te lo explican. Mira, este cuchillo sabe esto, y la foto de Trump sale esto, y esto significa aquello. Me refiero, estamos llenos de simbolismos. Tú pasas por una pared y encuentras una estrella de 5 picos, no la de 6 picos, que es la de Israel. Inmediatamente sabes que representa el movimiento satánico, ¿verdad? El pentagrama famoso, porque es una estrella de 5 pisos con la cara de un chivo o de un cabrito, porque es el símbolo en Daniel 7 de el leopardo que acabamos de leer, que representa el imperio de Grecia. Para que no se hagan bolas, para que no se atraganten, decía mi abuelita, ya nos atragantaste con tanta comida. Para que podamos entender esto, dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice el ángel al apóstol Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 18. Y la mujer que acaba de escribir el ángel, que se le llama la gran ramera, ¿quién es? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba. Y no había ninguna ciudad hace 2000 años, cuando se escribió el Apocalipsis, más que la ciudad de Roma. La Biblia no es de interpretación privada. No, pues yo creo que va a ser algo en la península arábica. Yo creo que Estados Unidos es la gran ramera. Nunca podamos venir a la Biblia creyendo que lo que nosotros creemos es. Porque aquí está todavía tantas tinieblas en la mente por el pecado que nos equivocamos. Por eso Dios nos deja la Biblia, para que le dejemos a Él interpretarla a nosotros. Y todo este capítulo se interpreta quiénes son los 7 cuernos, quiénes son las 10 cuernas, quién es la mujer ramera, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces siempre tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras, en otros pasajes tal vez, la interpretación. Entonces todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis están en Daniel, están en Ezequiel y están en Zacarías del Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo enseñar Apocalipsis si no conozco Daniel, Zacarías y Ezequiel, porque son los 3 profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. También algo con Isaías para interpretar la pintura final que describió Juan en capítulo 7 de Apocalipsis. Vean ustedes, en primer lugar, ¿por qué se le llama ramera? Muy bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a Siria,
o iba a Egipto a pedir ayuda, en lugar de buscar, como un pollito busca las alas de su mamá gallina para refugiarse, en lugar de buscar aquel que es la roca, que es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Dios se enojaba. Y dicen los profetas, por ejemplo Jeremías: Israel, como una prostituta has fornicado. O sea, Dios usa el término fornicar, el término sexual, para las naciones o los sistemas que han buscado o han tenido relaciones ilícitas con otras naciones. La única religión en el mundo, no los budistas, no los hindúes, no el Islam, no Hare Krishna, nadie, jamás, ninguna religión ha tenido relaciones políticas con el mundo más que el Vaticano. 1943-44 se une Pío XII con Hitler y se junta con Benito Mussolini, el líder, el caudillo de Italia, que lo colgó su pueblo en una plaza finalmente, y se firma el Pacto de Letrán, donde se determina oficialmente por los nazis y por Mussolini que el Vaticano es un Estado. No es una religión, ok, pero es un Estado, la ciudad-Estado del Vaticano. En el momento en que el Vaticano recibe la adjudicación, aunque fungió como Estado por casi 3 o 4 siglos, porque durante todo el siglo XX no había un rey en Europa, no había un príncipe, la reina Isabel o Fernando, no había nadie en Europa que se casara, que hiciera negocios o que vendiera sin el permiso del Papa. Entonces se convirtió en un político, mezcló la religión con la política, no hizo la separación de iglesia y de Estado. Entonces, nosotros vemos a través del siglo XX de qué forma, al ser un Estado y ocupar un puesto en las Naciones Unidas, todas las naciones se reunieron con él y se mezclaron con Roma. No sé cuántos vieron de ustedes la película o la serie El Padrino. Ahí claramente en esta serie se ve de una forma muy transparente la relación que había entre la mafia siciliana y los papas. Entonces todo esto es dura palabra de oír, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y saber y conocer en qué campo estamos viviendo, a quién le estamos creyendo y por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Entonces el hecho de que este sistema se haya vendido, la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces cuando una muchacha, ¿verdad?, o una mujer vende su cuerpo a alguien por dinero, se llama prostituir. Cuando un abogado o inclusive ayer lo mencioné yo en el Congreso de Líderes, puede ser hasta un pastor, ¿verdad?, que en la iglesia le digan, pues fíjate que hay una persona en la iglesia, don Pancho, que está en adulterio. Y la obligación del pastor de nosotros es, a ver, don Pancho, venga para acá, vamos a traer las evidencias, etcétera, etcétera. Se le da un límite para que deje al amante, y si no, dice en 1 Corintios 5, sácalo afuera. O sácalo, para que no sea pleonasmo, sácalo, échenlo fuera. Sin embargo, cuando un pastor, pero es que don Pancho nos puso el techo de la iglesia, y don Pancho me acaba de regalar un coche, pues ¿cómo lo voy a correr? Entonces en ese momento se prostituye el llamado de Dios a un hombre de Dios. Y hay cantidad de líderes religiosos que se han vendido por dinero también, como las prostitutas se venden por dinero también. Una muchacha que trabaja en una oficina y el jefe te dice, mira muchacha, te invito a tomar un café pasado mañana. A todas las muchachas se los digo en este momento, si tú ves a un hombre que trae esto que traigo aquí es mi anillo de casado. ¿Sabes qué significa? Que ya no estoy en el mercado. Que ya no estoy en el mercado. Y las muchachas o las mujeres que salen con un hombre
y que están sellados por este anillo, se están vendiendo por conveniencia. No, pues es que mi jefe, me voy a ir con él, y pues sí, yo sé que está casado, pero me ofreció un puesto más o más dinero. Te estás vendiendo, estás prostituyendo tu dignidad y tus valores morales, porque crees que él te va a ofrecer más de lo que Dios te puede ofrecer si le dices: no salgo con usted, don Flavio Macho Camacho, y si quieres algo con usted, traiga a su esposa, o llevo una amiga conmigo, o llevo a mi novio. Y te va a decir: no, 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 yo quiero que vas tú solita. Ahí te das cuenta que te estaba preparando una trampa. Por eso se llama venderse por conveniencia. Entonces así también los gobiernos se venden. Como en la pandemia se vendieron más de 130 naciones a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Una organización supranacional que comenzó a mandar los protocolos. México, Nicaragua, Italia, todos, tápense la boca, pónganse aquí el pañal, no salgan, no hagan esto, por aquí, por allá, no, se cierran todos los lugares, en los gimnasios se cierran, nadie se mete a la playa, y se van a confinar durante mucho tiempo y no van a salir de sus casas. ¿De dónde venían las órdenes? No venían del presidente de México, ni del presidente de Guatemala. Todos ellos, todos los gobernantes, se sometieron a una organización no gubernamental, supranacional, que se llama la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién sostiene a la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, que vendieron y se hicieron, triplicaron sus billones de dólares con las vacunas y con tanta mentira. Y cuando los médicos de Europa descubren que la hidroxicloroquina y la ivermectina quitaban el virus del COVID, la Organización Mundial de la Salud cruzó la raya roja, ordenando a través del Wikipedia y del Internet y del Google que dijeran que la ivermectina era una medicina para los caballos, que solo la usaban los veterinarios, y que la hidroxicloroquina no curaba a nadie, cuando el presidente Trump ordenó en Nueva York que se les diera hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud es el cártel de los más grandes, junto con muchos bancos y muchos gobiernos, del crimen y del tráfico humano. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? Y ahora que ya pasó todo, ya se descubre, ¿verdad?, que fue un fraude. Al doctor Fauci, que fue el instrumento y el actor principal del presidente Biden, que se vendió al globalismo, lo están buscando para meterlo a 100 años de cárcel. Millones de personas están muriendo ahorita por las vacunas. Pero vivíamos un mundo donde vimos un experimento que fue el primer paso para un orden mundial. Entonces, este sistema religioso está unido al globalismo. Y el primero en unirse al globalismo fue el Papa Francisco. Se unió al globalismo y dijo que los ateos se van al cielo, que no está en contra de un matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres, el Papa, que no existe el infierno, que Roma es el medio para la salvación y no Jesucristo, que Él es el representante o el vicario de Dios en el mundo, contradiciendo la Biblia, todo el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, un sumo representante, que es Jesucristo. Hechos 4, 1 Timoteo 1, no hay mediador más que Dios, entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. No hay nadie que salve más que Jesucristo. Y llega este hombre a decir que Él es el representante de Jesucristo, y el que no se somete a Roma, como en los tiempos 1230 de la Inquisición medieval y la Inquisición papal. 356 años, repito, 356 años el Vaticano mandó matar, torturar y confiscar todos sus bienes a cualquier persona que no reconociera que el Papa es el que salva.
Versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, yo estaba viendo hoy en la mañana esta inauguración de la misa, de la primera que da León XIV, y así me quedé, quería llorar. Los moradores se han embriagado. ¿Qué ejemplo se usa aquí? Pues cuando tú te embriagas, ¿verdad? El vino, el alcohol te marea. Y cuando tú estás mareado, tus 5 sentidos o tus facultades cognitivas no puedo manejar bien, ni puedo tomar decisiones alcoholizado, porque el alcohol tiene una influencia en mi cerebro que me impide actuar normalmente. Entonces, aquí está diciendo que esta religión es como si estuvieran alcoholizando al mundo, peor que en fentanil. Marea a la gente. Y así vemos hoy en la mañana millones de personas embriagadas, sin ni siquiera saber, escuchen esto, sin ni siquiera saber que cuando el Papa entra a celebrar la misa, ¿qué es la misa? Pregúntale a tu madrina, o pregúntale a tu amigo el cura, ¿verdad? O al obispo, pregúntale a cualquier católico, sin querer agredirlos, ni mucho menos, simplemente, mamacita, te pido, mi compadre, ¿tú sabes qué es la misa? Tú eres católico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes tener una religión que no conoces? Que sigues, ¿verdad? Como los ganados siguen, le ponen un cencerro a la vaca, una campana, y cuando todas las vacas oyen el cencerro, clon, 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 la siguen, y si se avienta un barranco, ahí van todos detrás, porque van siguiendo el cencerro. Así cuando se tocan los tambores, como los toca el Vaticano, y la gente oye y sigue sin ni siquiera checar la Biblia, ni saber qué es la misa, ¿qué es lo que se llama esto? El mundo está lleno de borregos, presidentes, estadistas, gente culta, etcétera, etcétera. Para los que no sepan, apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, búscalo en cualquier lugar. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué estamos diciendo? Aquí está la cruz, hace 2000 años. Que se brincaron la cruz. La Biblia dice que el momento en que Jesús muere, consumado es. La ira de Dios fue satisfecha. Todo aquel que venga a mí, descanse en mí, dijo Jesús. Y el que cree en mí, tiene la vida eterna. Y desde que Jesucristo baja al mundo, ya no le rezo a San Anselmo, ni a Santa Colunchela, ni tampoco a esto, ni al otro. Ya no hay un solo hombre, no existe nadie al quien yo pueda decirle, acércame a Dios. Ahora es a través de ese personaje que en esa cruz abrió sus manos y nos dijo, los amo. Y en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Roma? Se brincaron la cruz y siguen diciendo que tiene que haber más sacrificios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es la misa? La repetición. O sea que cuando el cura entra al altar, dice aquí en el versículo 3, en el versículo 4, y tenía en la mano un cáliz de oro. Es la única religión que usa el cáliz, por el amor de Dios. Y cuando el cura levanta el cáliz, en ese momento dice en el latín, porque yo quise ser cura tenía 13 o 14 años de edad. Fuimos educados en colegios lasallistas, una educación académica muy buena en los colegios lasallistas, pero nos comenzaron a lavar el cerebro para que hiciéramos el voto del celibato sacerdotal. Y cuando yo supe qué significaba que no me podía casar, les dije, bye bye, ahí me gustan las mujeres. Bueno, entonces yo en ese tiempo era acólito, ya no hay acólitos ahora, pero monaguillos. Entonces entraba el cura y nos entrenaban a los monaguillos, y entonces él decía, introibo al altare Dei, y le contestábamos en latín los acólitos, adeum collectifica juventudes meam. Dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y los muertos. Pero estaba en latín.
y nadie entendía lo que decía, no les convenía. Entonces usaron un lenguaje misterioso que solamente ellos sabían para hacer las cosas que el pueblo no se diera cuenta. Entonces, el momento que levanten el cáliz, hay hostias dentro del cáliz. Y en ese momento un fenómeno mágico sucede. Esas hostias se convierten en el pan y en la sangre de Jesucristo por la magia del cura o del sacerdote o del padrecito. Y cuando ya baja el cáliz, la gente se forma y les dice: recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie le preguntó: oiga, ¿por qué tengo que recibir el cuerpo de Cristo el próximo domingo? ¿Que nada más me dura 5 días? ¿Nadie ha hecho esa pregunta? Yo como católico no lo hice tampoco, ni mi papá tampoco. Vean ustedes lo que es estar embriagado, estar convencido que lo que están haciendo es la verdad. Y tenemos siempre que estar inquiriendo y preguntando: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso el mundo es tan fácil de ser confundido como lo fue en la pandemia. Nadie preguntó. Yo cuando iba a un restaurante, mi familia me recibe el hostess del restaurante: por favor, entra al restaurante con la boca tapada. Y al llegar a la mesa se puede quitar, ahí no hay virus ya. ¿What? Y somos tan tontos, y ahí estamos todos en el restaurante, y con el vino, y con la Coca-Cola, y los pobres meseros enmascarados. Ellos sí, tenían que servir a la mesa enmascarados, porque ellos no pueden pedir, pero nosotros ya no hay virus. Si no hay los virus, ¿para qué se tapa la boca a los meseros? En el avión, 350 personas como gallinas ahí encerrados en el avión. Y llegamos a México, volando a Estados Unidos. Les queremos avisar que en este momento guarden la sana distancia. ¿Qué? O sea, tantas estupideces. Por favor, tápense la boca y no vayan a la playa. Si el virus está atacando los pulmones y produciendo coágulos en los pulmones, el COVID, por el amor de Dios, en las playas hay yodo, que es lo que purifica los pulmones, y a la gente que tiene problemas cardíacos se le recomienda ir a las playas para respirar. Pues se metían a las playas y los sacaban los soldados de las playas. ¿Cuántos videos hay de gente con traje van para afuera los soldados? O sea, ¿qué había detrás de todo esto? Escúchame muy bien. Nos querían matar. Nos querían matar. En el 2015, 7 años antes del 2022, Bill Gates, en 7 años antes, públicamente, y está todavía su video, lo puedes conseguir, proclamó y dijo: necesitamos eliminar a 500 millones de personas para poder mejorar el medio ambiente. Imagínense nada más. Y 7 años se cumple. Que no fue un profeta, ellos lo provocaron. Y ya se descubrió que fue un virus prefabricado. Y todos ahorita decimos: ah, caray, de veras, sí es cierto, ¿verdad? Pues no, yo nunca pregunté, ni nunca supe, ni me imaginé que había algo que se escondía, que no era real. ¿Cómo puede ser real? Que nos priven del oxígeno, que es lo que alimenta el cuerpo y lo que sube el sistema inmunológico. Y cuando se atrevieron a los niños de 2 años decirles que se taparan, ahí sí que cruzaron la raya. Y tenía Dios que intervenir, porque los ángeles de los niños ven el rostro de Dios todos los días. Esta es la razón por la cual vivimos el mundo que estamos viviendo, damas y caballeros, familia de Dios. Tenemos que abrir los ojos. Ya no puedes ir con el Calimán, ni con tu TikTok, ni viendo qué dijeron las redes de mí. Ya tenemos que despertar y buscar a Dios con toda la pasión de nuestro corazón, porque ya viene por nosotros. Se acabó el tiempo ya. Se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan, y se van a acordar de estas palabras. Y sigamos leyendo. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 17 que la mujer estaba montada
sobre una bestia escarlata, que es el anticristo. Entonces veamos esto. Si la Biblia describe el sistema religioso llamado la Gran Ramera, y por Juan como la ciudad que era la que gobernaba en ese mundo que era Roma, entonces vemos nosotros que el sistema religioso, al describirlo montado sobre la bestia que es el anticristo, ¿qué nos habla? Que el sistema religioso estaba dominando a la bestia o al anticristo. O sea que cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, el sistema religioso va a ser el instrumento que el anticristo va a usar por su popularidad, por su influencia y por la plataforma que tiene en la ONU para ayudarlo a establecer una sola marca, el 666. Ya vamos cuadrando y armando el rompecabezas, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo poco a poquito. Ahora dice, muy importante, en el versículo 4 que acabamos de mencionar, que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son los colores oficiales del Vaticano, no de ninguna otra religión. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. No existe, escuchen, no existe actualmente, mayo del siglo XXI, año 2025, no existe actualmente en ningún estado del mundo tanto dinero como en el Vaticano. Es el estado más rico del mundo entero. Tienen más oro que el que tiene Maduro en Venezuela, o los que tienen los chinos, o el que pueda tener Estados Unidos en el Fort Knox, el fuerte donde tienen todo el oro. No hay ningún estado en el mundo que tenga los billones invertidos de piedras preciosas, de diamantes, pinturas de Michelangelo, pinturas de Miguel Ángel, estatuas de mármol del siglo de la Reforma, de David, que hicieron los grandes escultores, etcétera, etcétera. Es impresionante la Capilla Sixtina, que es una preciosidad, es una joya del diseño, ¿verdad?, que hicieron los grandes pintores en aquella época. Y todo esto lo tienen guardado en túneles debajo, en bóvedas debajo. ¿Quién creen que las descubrió? El presidente Donald Trump, el que tiene cara de general 4 estrellas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que un día antes que muriera Francisco, un día antes, el vicepresidente Vance, que es católico, el vicepresidente Vance de Estados Unidos, fue al Vaticano y estuvo ahí un largo tiempo hablando con Francisco antes de que se muriera? Y cuando se muere Francisco, le preguntan a Donald Trump, ¿qué usted piensa del Papa o quién le gustaría que fuera Papa? Todavía no se había elegido Papa. Y él contestó, a mí. O sea, lo contestó bromeando. Inmediatamente sacaron, ¿verdad?, fotos de él vestido del Papa, vestido de dorado, porque el momento que él dijo a mí, estaba mandando un mensaje. Ya tenemos asegurado más de la mitad del oro en el mundo. Y sacan a un Papa que es norteamericano. ¿Cómo sabía que iba a ser Papa norteamericano? ¿Cómo sabían? Cuando los cardenales se juntan en el cónclave. Les recomiendo una película que se llama Cónclave, véanla. Ahí hablan de la mafia de los cardenales, ahí los sacan, los ventanean, pero tremendo, ¿no? Los intereses políticos que hay entre ellos por el poder. Pero en esta elección fue impresionante porque al segundo día sacaron humo blanco y todos creían, muchos creían, que los cardenales no iban a elegir a alguien que siguiera las pisadas de Francisco, liberal, negando las verdades básicas de la Biblia, independientemente de todas las herejías que él tenía, que los ateos se van al cielo, etcétera, etcétera. Y todos creían que pues necesitamos un reformador. Sin embargo, se destapó la coladera.
de los 133 cardenales electores, de los 133 electores que votaron, 100 votaron por Luis XIV. O sea, el 90% de los cardenales ahorita en el Vaticano son globalistas. Por eso votaron por él. Porque sabían la trayectoria de Roberto Frost, así es su nombre, no papal. Y cuando vemos esto, podemos juntar todas las piezas del rompecabezas y abrimos los ojos. O sea, no estamos en un mundo, vuelvo a repetir, de fantasía. Esto aquí tiene un significado espiritual para tu vida y tu familia. Necesitamos dejarles una herencia a nuestros hijos si Cristo no viene antes de la verdad. Necesitamos arrastrar a la gente y sacarla de las tinieblas. ¿Acaso no es la misión de Jesús a nosotros? Como me envió el Padre, los envío yo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Tú en tu escuela, en tu taller mecánico, en tu bufete jurídico, en tu clínica como médico, en la escuela como maestro, como maestra, todos nosotros en el lugar donde estemos debemos ser la luz. Y toda la gente alrededor, mi comadrita y mi amiga la maestra y mi empleado en el taller de carpintería y en el de plomería, toda la gente a nuestro alrededor está en tinieblas. Y tú tienes ahí 5 años, 3 años llamándote cristiano y tu cristianismo es venir nada más el domingo a oír la palabra y nunca entre semana le has hablado nunca a nadie de Jesús. ¿Te puedes llamar cristiano realmente? Examínate. ¿O eres un hipócrita? ¿O te estás vendiendo? No te conviene que digan que eres cristiano, porque amas más la gloria que viene del mundo que la gloria que viene de arriba. Y este es el tiempo en que Dios está abriendo las coladeras, tanto políticamente como religiosamente. Es el tiempo en que nos examinemos realmente, porque si viene Cristo por nosotros, van a ser millones de personas que se decían de la boca para afuera. Jesús dijo, este pueblo de sus labios me honra, pero aquí en su corazón yo no habito. Van y hablan de mí, pero sus acciones y por sus frutos los conoceréis. Y se van a quedar. Y te vas a querer subir la tribulación y te vas a acordar de todos estos mensajes. Por eso la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Dios te está hablando hoy, amigo, amiga. Te llamo amigo y amigo, no hermano y hermano, porque a lo mejor no eres ni hermano. Entonces, yo te estoy hablando a ti que crees que eres, pero tus acciones demuestran que no eres. Sé honesto, sé honesta en tu vida. Realmente, sí tienes razón. Déjame pensar, desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de Jesús? ¿Por qué desde que me convertí no le he hablado a nadie de Jesús? Porque realmente yo no sigo a Jesús. Si lo siguiera, estuviera apasionado por rescatar a mi amiga que está fornicando con su novio. Estaría apasionado por sacar del alcohol a mi compadre, a mi familia que están ciegos con una religión que lo está embriagando. Por la verdad y la que tengo yo, quisiera arrastrarlos a todos al camino de la luz. Pero no hay esa pasión en tu vida, no hay ese deseo, porque realmente no tienes al Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para que me sean testigos. Y si tú no eres testigo y no hablas, no tienes el poder del Espíritu Santo, por eso te da vergüenza. Porque necesitamos algo sobrenatural dentro de nosotros, que entre a nosotros el Espíritu de Dios, para que no nos dé vergüenza, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. ¿Cómo me voy a avergonzar con aquel que dio su vida por mí en una cruz? Y finalmente había un mártir en el primer siglo de la era cristiana llamado Policarpo. Aparece en la Biblia, en Apocalipsis. Y antiguamente todos los cristianos los ponían en el Coliseo Romano. Salía el César, como en las películas que hacen de Roma, y ordenaba que todos confesaran Curios César. La palabra Curios en griego es el amo o el Señor. Entonces todos tenían que decir, el César es el Señor. Y dice la historia, esto es real porque está en Apocalipsis el nombre Policarpo,
que un hombre se quedó parado y todos se hincaron para adorar al César. Y el César vio desde lejos y le dijo al centurión romano: oye, ese señor que está ahí parado, ¿quién es? Dice: no sé, ve y dile que si no se hinca, lo vamos a meter en un horno de aceite caliente. Pues fueron con Policarpo, los soldados romanos, y le dijeron: Policarpo, dice el César que te tienes que hincar. Y él les contestó y les dijo: díganle al César que yo tengo un Señor que no se llama César, se llama Jesucristo, y Él es mi Señor. Y si por Él he de morir, prefiero morir a negarlo antes de morir. ¿Cómo podría yo negar y poder creer realmente que voy a negarlo a la hora de la muerte? Y lo agarraron y lo metieron a un hoyo con aceite caliente. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia o en la escuela, quiénes son cristianos? Y tú, vergüenza por tus amigos, por tus maestros. En la Navidad no te paras en una cena. Por favor, su atención, mis hermanos, compadres, mis cuñados. Sí quiero que sepan, quiero hablarles de algo. Jesús vive. Ese es mi mensaje. Descubrí que Él es real y que ha entrado a mi vida, y que ustedes pueden tener esta experiencia, y siento que está cambiando mi vida. Ni siquiera eso le has contado a tus familiares. Examinémonos. Dice 2 Corintios 13, si estamos en la fe. Porque llegó el momento de la verdad. Todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta ya para que sea cortado desde la raíz. Y en este tiempo en que estamos viviendo, millones de personas en las iglesias del mundo entero van a caer como dominó, porque las iglesias están llenas de personas que de la boca para afuera confiesan a Dios, pero en sus obras jamás han hablado del amor de Cristo en la cruz. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos libró con su poder y excelencia, para que pudiéramos participar de la naturaleza divina, dejándonos preciosas promesas para que podamos vivir para Él en la corta vida, la cortísima vida que tenemos en este planeta. Te damos gracias, Jesús, porque en esa cruz abriste tus brazos y nos dijiste desde la cruz: los amo. Consumado está. No hay nada más que se pueda hacer por el pecado, más que la sangre que yo he derramado por todos ustedes. Vengan a mí todos ustedes, los que en esta mañana están cargados y trabajados. No busques el descanso en tu familia, en el alcohol, en los que no siguen a Jesús, ni en las drogas, ni en el placer, ni en el sexo. Vengan a mí, yo te daré descanso. Ese descanso que tu alma no tiene, esa inquietud que tu alma tiene en este momento, esa confusión por la cual estás viviendo, dame oportunidad. Permíteme entrar a tu vida para sacar esas tinieblas, esa confusión, esa incertidumbre que gobierna tu cerebro, y mostrarte que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y así cualquiera de ustedes en esta mañana, que tal vez ante estas palabras no está seguro que si tú te murieras hoy en la noche te irías al cielo, asegúrate diciéndole a Dios este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo dejar la vida de pecado que llevo, pero te pido que me des el poder. Por eso abrazo tu cruz en esta mañana, para que tú seas, Jesús, el que entre a mi corazón y me libre de la condenación eterna. Quiero morir en paz y saber que en esta vida la usé
para creer lo que hiciste por mí en esa cruz. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador en este momento. Dame la vida eterna. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y ahora tengo la esperanza por tu resurrección que yo también volveré a vivir después de morir. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos ahora a esta profecía más segura, la cual nos alumbrará el camino hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros. Si tú no eres un hombre de la Biblia o una mujer de la Biblia, tu cristianismo es religión nada más. Si tú no tienes un contacto diario con Dios a través de las Sagradas Escrituras, eres simplemente religioso, religiosa. Pero es el contacto con la Biblia lo que nos comunica la voluntad de Dios, la que nos da paz. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia es un libro completamente diferente a los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo. Porque cuando tú vienes a la Biblia, este es un libro que tiene vida. Yo puedo leer a Shakespeare y puedo leer a Hamlet y puedo leer las obras de grandes autores, pero me enriquece mi conocimiento intelectual, nada más. Puedo tener 3 doctorados en química, en neurociencia, lo que tú me digas, pero la Biblia, cuando yo la leo, algo sale invisible que me alimenta mi espíritu, cosa que ningún libro intelectual me puede alimentar. Y sin que yo sepa, mientras más la leo y más pienso en ella, la plantita está creciendo dentro de mí y va a comenzar a dar fruto, igual que un árbol. Es lo que nos quiere convertir Dios, en árboles que demos fruto. Juan 15 los he puesto para que den fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto has dado hasta este momento? Examínate, arrepiéntete y ven a Jesús. Que tengan mucha paz y que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se complace una vez más en compartir con usted este programa de series especial
con el título Preguntas al aire, a donde el doctor Armando Alducin, desde Dallas, Texas, nos va a contestar los cuestionamientos que le vamos a formular el día de hoy. Nosotros estamos transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México. Damos a usted la más cordial bienvenida y saludamos afectuosamente al doctor Armando Alducin. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, me da mucho gusto volver a poder tener esta oportunidad de introducirnos en un tema por demás bastante interesante. Pues sí, entonces formulamos la primera pregunta, tiene que ver con esta realidad del mundo espiritual que en entregas anteriores usted nos ha hecho ver que es inminente y claro. La primera pregunta ¿es posible que los ángeles caídos se hayan mezclado con mujeres humanas en Génesis en el capítulo 6 del 1 al 4? Muy bien, esta es una de las preguntas más controvertidas que existen actualmente y se han manejado diferentes respuestas. Realmente dos opciones hay solamente para poder interpretar esta parte de las Sagradas Escrituras. Y vamos a dar lectura en primer lugar a este pasaje en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, para que podamos examinar claramente qué fue lo que sucedió hace más o menos 4,500 años y que nos va a poder revelar y poder quitar un velo de nuestra mente acerca de todo lo que está pasando en el mundo espiritual y la relevancia, más que nada, que existe entre este pasaje y esta supuesta mezcla entre ángeles caídos y los seres humanos, y en qué consiste esto o en qué forma puede ser afectado en el siglo XX en que nos encontramos. Dice Génesis 6, capítulo 6, versículo 1 al 4, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es muy importante que aquí hagamos tres columnas. Una columna vamos a poner, y dice la Biblia, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Esta frase hombres es Adaham, que significa toda la raza humana, se refiere a hombres y a mujeres. Entonces aquí tenemos a la raza humana multiplicándose durante esta época de una forma extraordinaria. En segunda columna vamos a poner las hijas de Dios, o las hijas que nacieron de los hombres. Y en la tercera columna vamos a poner los hijos de Dios. Ahora, muy bien, la palabra hijas, que es la frase hebrea que se usó para poder determinar que eran hijas de los hombres, no hijas de Dios, es importante porque la frase hijos de Dios es contraria a la de hombres y a la de las hijas de los hombres, porque aquí la frase hijos de Dios es Ben, con B grande, con B de burro, Elohim, hijos de Dios. Y esta frase, hijos de Dios, se usa 6 veces nada más en todo el Antiguo Testamento, refiriéndose exclusivamente a los ángeles. Nunca se usa en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios para los seres humanos. Ahora, muy bien, en el capítulo 24 de Mateo, esto es muy importante para comenzar a correlacionar una cosa con la otra. El Señor Jesucristo mencionó una de las profecías más enigmáticas que existen, porque Él quiso comparar esta época donde hubo una supuesta, que lo vamos a explicar con muchos detalles, entre ángeles caídos y los seres humanos, y la época que estamos nosotros viviendo. Dice Mateo 24, versículo 37 en adelante. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, casándose,
dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que el Señor Jesucristo haya comparado la generación no de David, ni tampoco la generación de Salomón, ni tampoco la generación de Abraham. Cristo escoge una generación del pasado para compararla con la generación en la que tú y yo estamos viviendo actualmente. Y esta generación fue precisamente la generación donde hubo esta mezcla entre ángeles caídos y seres humanos. Ahora, muy bien, vamos también a ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5, otro pasaje, otros versículos que nos dan mucha luz acerca de lo que estamos viendo, para de esta manera unir Génesis capítulo 6, el capítulo 24 de Mateo y la segunda carta de Pedro, para irnos orientando más o menos y poder acercarnos a una conclusión. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Esta palabra, a los que les interese ahorita, por favor pongan arriba de infierno la palabra Tartarus, con T de tío las dos, Tartarus, que es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. No es la palabra infierno, porque en el original griego la palabra infierno es la palabra griega gena, con G de gárgara, gena. Entonces aquí dice la Biblia que hay un grupo de ángeles que Dios no perdonó y que ahorita se encuentran en prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Y vamos a ir contestando estas preguntas para poder ir desenredando todo este rompecabezas, porque la primera pregunta que surge en este momento es la siguiente: ¿a qué clase de ángeles se está refiriendo el apóstol Pedro? No se puede decir que son los ángeles que se rebelaron con Satanás hace millones tal vez de años antes de que el hombre fuera creado, cuando Lucifer encabeza la rebelión y arrastra a la tercera parte de los ángeles del cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Entonces, no son estos ángeles, porque en este caso hubieran sido todos los ángeles los que Dios hubiera metido en prisiones de oscuridad. Por lo tanto, tenemos aquí a un grupo especial de ángeles que pecaron de una forma también especial, porque de otra manera Dios, insisto, no los hubiera confinado a prisiones de oscuridad. Entonces nos damos cuenta que este grupo de ángeles que están encerrados actualmente en prisiones de oscuridad son los ángeles que se metieron con las mujeres en los tiempos de Noé y que procrearon hijos, que vamos a ver más adelante en otra de las preguntas, quiénes fueron estos hijos o esta procreación o descendientes de la mezcla ángeles y seres humanos. Muy bien. La otra posible opción que tenemos nosotros, que se ha manejado de una forma, podríamos decir, no bíblica, es que arguyen que las hijas de los hombres eran descendientes de Set y que se mezclaron con los descendientes de Caín, y que entonces estos hijos de Dios son los descendientes de Set. En otras palabras, ¿verdad? Los hombres son todos los descendientes de Adán, lo mismo que sus hijas, pero los hijos de Dios es un término que se usa solamente para los descendientes de Set. Esto, ¿verdad? Pues no tiene mucha comprensión, no tiene mucha lógica, porque nos damos cuenta que realmente la intención que hubo aquí en Génesis capítulo 6 fue mezclar la semilla angelical con la semilla humana, con el propósito de deshacer la profecía de Génesis 3, versículo 15,
donde cuando vino la caída humana, Dios le dice a Satanás, tu semilla va a ser, o los descendientes de tu semilla van a hacer tropezar al Mesías, a la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza y te va a destruir. Aquí Dios está hablando de dos descendencias, pongamos atención, genéticas, porque la palabra semilla es la palabra hebrea sera, con Z. Entonces, vemos que el esperma o la semilla de Satanás, porque la palabra sera es la palabra hebrea que se tradujo esperma, y en el griego, en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, se tradujo la palabra sera como esperma. Entonces, vamos a regresar. El esperma de Satanás va a tener una descendencia, un linaje, alguien que va a descender de él genéticamente, pongamos atención, y va a herir al Mesías, a tropezarlo, a herirlo en el calcañar, que es el tobillo, que es lo que se conoce como el talón de Aquiles. Y la descendencia de la mujer iba a herir o a matar completamente, a destruir a la semilla de la Satanás al final de la historia. Esto es muy importante porque cuando la Biblia habla de la semilla de la mujer, nos damos cuenta que a la luz de la investigación del siglo XX, estamos hablando de 1950 en adelante, que cuando se descubrió en 1954 las leyes de la genética, no se conocía absolutamente nada del ADN, de toda la intrincada red que existe en cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, en los billones de células que tenemos, para que pudiéramos entender claramente lo que la Biblia nos estaba ya profetizando, describiendo hace más de 1500, casi 2000 años. En el Nuevo Testamento encontramos que la Virgen María es embarazada no por José, sino por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, encontramos esta narrativa. La Virgen María no podía ser embarazada por un hombre, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, ahora lo entendemos con las leyes de la genética y del ADN. Todos los hombres sin ninguna excepción, desde Adán hasta nuestros días, traemos el cromosoma Y, que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen dos cromosomas, el XX, y nosotros tenemos YX en nuestras cromosomas sexuales. Entonces, el cromosoma Y que todos los varones tenemos es lo que determina el género masculino. Entonces, si tú me estás escuchando y tal vez crees que no eres hombre, que eres mujer, pues vea que tengan un examen genético de la sangre y se determina que tú tienes el cromosoma Y, eres varón, eres hombre. Entonces no hay ninguna duda acerca de tu genética ni tampoco de la composición de tu naturaleza. Somos varones por tener el cromosoma Y. Entonces José, igual que todos los seres humanos, el que estaba comprometido con María, tenía el cromosoma Y, pero no se podía mezclar con María porque el cromosoma Y, desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos hemos nacido infectados con un virus, podríamos llamarle de esta manera, llamado el pecado. Entonces, el pecado es una fuerza maligna con la cual nacimos, es una tendencia que nos lleva a nuestra propia autodestrucción, es una fuerza interna, siniestra, enigmática, que la Biblia describe claramente que afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hemos nacido con la brújula completamente descompuesta. Todos hemos nacido cada quien como ovejas fuera del corral, unos en la astrología, otros en la brujería, otros en las sectas, en diferentes religiones, etcétera, etcétera.
La raza humana está perdida sin ninguna luz porque trae un problema desde Adán que se llama el pecado, el cual, ¿verdad?, en algún otro tiempo vamos a tratar de contestar cuál fue realmente la razón por la cual Cristo tuvo que pagar en una cruz por este pecado con el cual nosotros hemos nacido. Entonces, como José no se podía meter con María porque su cromosoma Y estaba infectado, era necesario que el cromosoma Y fuera puesto y viniera de lo alto. Es Dios el que fecunda, ¿verdad?, el óvulo de María. Es Dios el que pone dentro de la fertilización el cromosoma Y, pero descontaminado del pecado. ¿Por qué? Porque ahora lo sabemos por la genética. Si Cristo hubiera nacido con el cromosoma Y de su papá José, de su padrastro, perdón, hubiera nacido en pecado. Y no podía el Mesías haber heredado esa maldición que hemos heredado todos nosotros, porque lo descalificaría para abrir sus brazos en una cruz y poder efectuar la redención humana. Muy bien, regresamos a nuestro pasaje de Génesis capítulo 6 y a continuación continuamos contestando la pregunta: ¿cómo es posible que estos ángeles se hayan mezclado de una forma con todos los seres humanos? Y dice a continuación del pasaje que viendo las hijas de Dios, versículo 2, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, mas sus días son 120 años. Vemos nosotros algunas evidencias en el Nuevo Testamento acerca de que realmente fueron los ángeles caídos, porque recordamos que la Biblia no es de interpretación privada. Tenemos que siempre buscar en las leyes de la hermenéutica. La hermenéutica es una de las ramas de la teología que trata con la correcta interpretación de la Biblia, y nunca se puede interpretar la Biblia sin tomar en cuenta el contexto. Entonces, veamos en otra parte de la Biblia que el mismo Espíritu Santo nos revela sin ningún lugar a dudas de que fueron ángeles los que se mezclaron con las mujeres en este capítulo 6 del Génesis. Y lo encontramos en el libro de Judas, antes del libro del Apocalipsis. Este no es Judas Iscariote. Este es Judas, uno de los que seguían a Jesucristo y fue uno de los apóstoles de Jesucristo. Pongamos mucha atención con la revelación que nos da Judas para que entendamos un poco más claramente la mezcla seres humanos y los ángeles. Y dice el versículo 6 y el versículo 7 de la carta a Judas: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, lo puedes subrayar en tu Biblia, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de contranaturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí nos revela Judas que hubo un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad. Esta palabra dignidad se traduce la palabra que es el lugar en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, que abandonaron los límites que Dios les había puesto. Y estamos hablando ya de ángeles caídos. O sea, el hecho que se hayan rebelado la tercera parte contra Dios no significa que estos ángeles ya no van a seguir haciendo maldades. Van a continuar haciendo maldades y las siguen haciendo. Y lo vamos a ver que la van a culminar antes de que Cristo regrese. Entonces, abandonaron la dignidad, los límites que Dios les estableció. En segundo lugar, dice que abandonaron su propia morada. Y esta palabra morada, en el original griego, es la palabra que se traduce como habitación, como casa.
Entonces, ellos tenían asignado por Dios un lugar para poder ellos manifestarse, para poder ellos realmente moverse, y dejaron esta habitación que es el mundo espiritual y se introdujeron al mundo de nosotros, que es la dimensión, 4 dimensiones en las que vivimos, que es el mundo terrestre, el mundo físico, el mundo visible. Entonces vamos por orden. Estos ángeles viven en la dimensión invisible, pero tienen la característica de entrar a nuestro mundo visible, terrenal, donde tú y yo existimos, y tienen la característica de poder actuar dentro de nuestro mundo. Vemos en el Antiguo Testamento cantidad de ejemplos de ángeles que mataron a los filisteos, ángeles que ejecutaron los juicios de Dios, ángeles que vemos nosotros que cuando Cristo nació lo acompañaron cantando en el cielo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que tengamos cuidado muchas veces de no olvidarnos de la hospitalidad, porque podemos hospedar ángeles. En otras palabras, estas criaturas espirituales con cuerpos diferentes a nosotros, que no son iguales a nosotros en cuanto a que tengan un sistema digestivo, la sangre no es la vida de sus cuerpos, etcétera, etcétera, tiene la característica de entrar en su cuerpo y de comer. En Génesis capítulo 18 observamos que los ángeles que se aparecieron con Jehová, a Abraham y a Sara, podían comer, comieron cabrito y comieron igual que nosotros los seres humanos. Entonces, en Génesis capítulo 19, cuando entraron a Sodoma, los sodomitas, que estaban completamente degenerados, vieron a estos 2 ángeles entrar a esta ciudad y los confundieron con seres humanos, o sea, adquieren la forma humana y eran tan bien parecidos y tan atractivos que los sodomitas le dijeron a Lot, Génesis 19, que querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, esto es increíble, por lo cual Judas usa el ejemplo de los sodomitas con el pecado de los ángeles. Entonces, abandonaron su morada, dejaron la dimensión invisible espiritual y se introdujeron a nuestro mundo a tratar de pervertir la genética. Porque como Satanás sabía que de la genética de la mujer vendría el Mesías, hizo lo posible por tratar a través de la historia de detener esta semilla para que el Mesías no pudiera nacer. ¿Lo van comprendiendo un poco mejor? Era un ataque a la genética humana. El propósito que se encontraba detrás de la mezcla de estos ángeles con las mujeres. Pero continuemos en Judas, en nuestro examen del versículo 6, y dice Dios que abandonaron su propia morada y estos ángeles están guardados, están encarcelados, están arraigados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta palabra, prisiones eternas o bajo oscuridad, es muy importante para que sepamos nosotros. Tal vez en la próxima serie de preguntas y respuestas vamos a contestar el mundo de los muertos, porque ahorita se está manejando las muertes por todos lados y el mundo no sabe, ¿verdad?, en qué consiste el mundo del más allá, el mundo invisible espiritual, que tal vez vamos a profundizar bastante en la otra serie de preguntas y respuestas. Dentro del mundo del más allá o de los muertos, encontramos en la Biblia que existe un lugar que se llama el infierno. En el infierno se encuentran únicamente los espíritus humanos que han muerto de Cristo a nuestros días y que murieron condenados, o sea, sin haber aceptado el plan de salvación de Jesucristo. Después tenemos en segundo lugar el abismo. El abismo es otra prisión donde se encuentran los demonios. Nada más los demonios y algunos ángeles caídos también, porque en Apocalipsis 9 se menciona a el destructor como el ángel del abismo, o sea, el jefe en el abismo, la prisión de los demonios que tienen ellos. Apocalipsis 9 le llama el destructor o el Abadón en el hebreo.
Y tenemos en tercer lugar el Tartarus, que acabamos de mencionar en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, que se tradujo infierno de una forma equivocada. Y esta palabra Tartarus es precisamente la única palabra que se usa para la prisión de los ángeles que Dios ha considerado que ni siquiera pueden ya salir de ahí, porque hay todavía ángeles sueltos. Nos dimos cuenta que fue solamente un pequeño grupo de ángeles que abandonaron su dimensión, se metieron en la tierra para pervertir la genética, pero hay otro grupo de ángeles que siguen sueltos, caídos me refiero, ángeles caídos, y que no cometieron ese pecado que cometieron sus compañeros. Entonces tenemos en el grupo de ángeles caídos los que se encuentran en prisiones eternas, en el Tartarus, que son los que se metieron en tiempos de Noé con las mujeres. En segundo lugar, los ángeles caídos que están sueltos, y en tercer lugar, los ángeles que sirven a Dios. Entonces es importante hacer esta diferencia. Y en el versículo 7 de Judas ya no nos deja ningún lugar a dudas de que fueron ángeles caídos realmente los que se mezclaron con las mujeres, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Pues está comparando a estos ángeles con los habitantes de Sodoma y de Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? De la misma manera que aquellos, está hablando del versículo anterior dentro del contexto de los sodomitas, o sea, los ángeles. De la misma manera que los sodomitas, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de natura. O sea, ¿qué fue lo que hicieron los sodomitas en Génesis 19? Se mezclaron hombres con hombres. Dice Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que fueron en vicios, ¿verdad?, contra natura, hombres con hombres, mujeres contra con mujeres, y Dios los condenó a una mente reprobada, que significa ya una mente que ya no discierne qué es bueno y qué es malo. Entonces, los ángeles fornicaron, o sea, tuvieron relaciones sexuales de alguna manera con las mujeres humanas, y vamos después a contestar la pregunta, ¿cuál fue el producto de esta consecuencia, de esta violación a las leyes naturales? Porque fue en contra de naturaleza. El ser humano fue creado para que un hombre se mezclara con una mujer, esto es lo natural. Pero cuando un hombre se mete con un hombre o una mujer con una mujer, es antinatural. Se está violando las leyes de Dios. Los ángeles hicieron lo mismo, dejaron completamente su habitación, bajaron aquí al mundo y hicieron algo contra su naturaleza. Se mezclaron con seres humanos, lo cual Dios había prohibido. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues la siguiente pregunta obligada es, ¿quiénes fueron los gigantes de la antigüedad? Muy bien, vamos a regresar aquí a Génesis capítulo 6 para contestar esta segunda pregunta. Y entonces, en el versículo 4, Génesis 6, versículo 4, dice la Biblia, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, aquí también lo asegura el Espíritu Santo, esta palabra, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, también aquí ya no cabe ninguna duda al respecto, porque el vocabulario y la etimología de las palabras originales hebreas nos habla claramente que una mezcla ahí, es lo que vamos a explicar a continuación, una mezcla, si no fue genética, vamos a ver de qué forma fue, o si fue realmente genética o fue física, sexualmente física, como un hombre y una mujer, pero lo vamos a ver ahorita, vamos a pedir calma para que podamos esperar a responder esto, pero aquí dice, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Muy bien, la palabra gigantes es la palabra nepilim, con N de Nancy y PH intermedia, nepilim.
se pronuncia Nefilim en el original hebreo. Esta palabra en su etimología proviene de la raíz napal, N de Nancy, PH, AL de Lola, napal, que significa caídos, caídos. Entonces, antes de que el ser humano pudiera caer, ¿quién fueron los primeros caídos? Pues fueron los ángeles, ¿verdad? Porque el momento en que se rebelaron contra Dios, cayeron completamente ya de su condición y se convirtieron en enemigos de Dios. Entonces, la palabra Nepilim, que se tradujo gigantes, significa los caídos, que es una frase que se usa como resultado de las personas que se mezclaron precisamente con los ángeles caídos o las mujeres, para poder especificar, con los ángeles caídos, y el producto fueron gigantes, que es el resultado de esta condición. Muy bien. Estos gigantes habitaron en la tierra 1000 años. Estamos hablando desde el Génesis hasta el rey David, hasta 2 de Samuel 21, que lo vamos a ver. Los gigantes dejaron de existir. Desde tiempos de Noé hasta tiempos de David, durante un periodo de 1000 años, los gigantes habitaron el planeta Tierra. Y si alguien se preguntara cómo pudo ser que estos gigantes continuaron habitando la Tierra aún después del diluvio, podríamos contestar, ¿verdad?, que los ángeles caídos volvieron otra vez o pudieron volver a infectar la Tierra después del diluvio de la misma manera que al principio. Volvieron a reproducirse, alterando la genética humana. Muy bien. Ahora, vamos a ver las diferentes palabras que se usan en el original hebreo. Esto es importantísimo y que definen a estos, podríamos llamarle seres híbridos, porque un ser híbrido es cuando se mezcla una semilla con otra semilla, por eso es algo híbrido. Cuando un caballo se mezcla con una mula, es una mezcla híbrida. ¿Y qué va a salir como resultado? ¿Verdad? Pues va a resultar una mula que ya no es ni caballo, ya no es ni burro. Entonces, todo lo que es híbrido es una mezcla. Entonces, veamos nosotros que estos seres monstruosos tenían 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y llegaron a medir hasta 4 metros, 50 centímetros de altura. Veamos en primer lugar en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, lo que la Biblia nos comienza a revelar acerca de estos gigantes, o quiénes fueron estos gigantes de la antigüedad, y vamos a ver al final la relación que tuvieron con las pirámides de Egipto, con las pirámides de Machu Picchu en Perú, con las pirámides en Bolivia, con las de todas las que se han encontrado en Chichén Itzá en México, y lo que actualmente se está manejando como que los extraterrestres visitaron la Tierra hace 4.000, 5.000 años y le proporcionaron conocimiento al hombre para estas construcciones megalíticas y cosas que es imposible que el hombre haya intervenido. Nos vamos a dar cuenta que fueron los ángeles caídos. Bueno, dice aquí en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10, los emitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso, así como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos, y todos los hijos de Anac y los moabitas los llamaron emitas. Si quieres ir apuntando, otra de las tribus de los gigantes en la tierra de Canaán fueron los anaseos y los emitas. Así que cuando tú veas en el Antiguo Testamento anaseos o emitas, vas a poder inmediatamente identificarlos como descendientes de los gigantes, de los Nefilim, porque aquí la Biblia lo dice claramente: los hijos de Anac o los anaseos eran de los gigantes y se consideraron como los gigantes. Nos brincamos al versículo 20 de Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio 2, versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida,
habitaron en ella gigantes, y aquí la palabra gigantes, en el versículo 20, si lo quieres apuntar, ya es la palabra Rafa, con PH intermedia. De ahí vienen los refaitas. Esto es importantísimo, porque cuando encontremos la palabra refaitas o rafaitas en el Antiguo Testamento, los podemos inmediatamente clasificar como descendientes de los gigantes. Entonces vemos que casi todas las tribus de Canaán, ¿verdad? Nos llevaría aquí bastante tiempo para poder, pero todas las tribus de Canaán estaban infectadas genéticamente. Y una de las cuestiones más controversiales que existen en la apologética de los ateos y de tanta gente es por qué Dios manda destruir a los cananitas, por qué Dios le llaman genocidio. No explican por qué Dios exterminó, le dio la orden a Josué. Josué, al entrar a la tierra de Canaán, extermina hombres, mujeres, niños, todos absolutamente tenían que ser exterminados y no han podido entender por qué. Y tenemos que retroceder en la historia para poder entender que el problema de la tierra de Canaán era un problema de infección genética, donde las tribus de Canaán eran descendientes de los gigantes y no se podían seguir mezclando con el pueblo que Dios había escogido para poblar Canaán y volver otra vez a rehacer, a volver otra vez a poblar la tierra con la genética de los seres humanos. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Así vamos entendiendo poco a poco las razones que se encuentran de las acciones que aparentemente no tienen respuesta, pero que sí la tienen cuando profundizamos en las Sagradas Escrituras. Y luego dice en el versículo 21, Deuteronomio 2:21, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Aquí se volvió otra vez a reconsiderar a Anac o a los anaseos, a los cuales también Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron aquellos y habitaron en su lugar. Vemos pues nosotros aquí claramente que ya el Espíritu Santo nos comienza a mencionar diferentes tribus, anaseos, emitas, etcétera, etcétera, que descendían de los gigantes. Nos brincamos al capítulo 3 de Deuteronomio y dice en el versículo 1, Deuteronomio 3, versículo 1, volvimos pues y subimos camino de Basán. Esto es importante, apunta Basán. Basán es la región norte de Israel y es donde se supone que descendieron los ángeles caídos. Esto es muy interesante. Esto se encuentra en el libro de Enoc, que sabemos Enoc fue un personaje bíblico, pero el libro de Enoc no se consideró en el canon de las Sagradas Escrituras, aun cuando el 95% del contenido del libro de Enoc está completamente de acuerdo con la Biblia. Es un libro por demás interesante, así también como los libros de los Macabeos, que son apócrifos. Esto es la historia de los judíos narrada por el escritor Josefo. No está en la Biblia, pero también es muy interesante porque fue un historiador que está pegado completamente al cristianismo, igual que el escritor de Plinio, etcétera, etcétera. Entonces son escritos que, aunque no están en la Biblia, podemos tomar ciertas consideraciones para comparar la historicidad y compararlos con la Biblia para darnos cuenta que no tiene ninguna discrepancia entre las escrituras. Entonces, vemos nosotros que está hablando aquí del camino de Basán y nos salió al encuentro Og, O con G de Gárgara, O con G de Gárgara, Og, rey de Basán. Esto es importante, para pelear y todo su pueblo en Edrei. Nos brincamos al versículo 11 y abramos bien los oídos. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Aquí la Biblia nos muestra que había un rey en Canaán, dentro de esas tribus, llamado Og, y que es muy famoso a través de todo el Nuevo Testamento, porque se le continúa mencionando como de los más poderosos gigantes que había, y se nos dice aquí que era uno de los restos que había quedado del resto de los gigantes. Y escuchen lo que dice acerca de la altura y las características de este rey Og.
Su cama, una cama de hierro, y la longitud de ella era de 4 codos y según el codo de un hombre. En otras palabras, 3.50 metros de largo tenía la cama de este chiquilín, le podríamos llamar, y vemos que su anchura era de 4 codos, que realmente era la cama de más o menos un poco cerca a los 5 metros con 3.50 de ancho. Casi 5 metros de largo por 3.50 de ancho. El codo era la medida antigua, que era de aquí más o menos hasta la punta de los dedos. Y era aproximadamente como de 65 centímetros. Después, ¿verdad? Ahora usamos el metro, otros usan la yarda, etcétera, etcétera. Hay diferentes medidas de longitud. Pero en el Antiguo Testamento, una de las medidas más conocidas era el codo. Entonces, este hombre tenía casi 5 metros de largo, y lo dice claramente en su cama, y la anchura de casi 3.50 de ancho. Y esto es interesante porque cuando comenzamos a ver todas estas características, nos damos cuenta que aquí hay algo maravilloso. ¿Qué es lo que realmente se necesita para que estos gigantes hayan podido sobrevivir? Bueno, Job por lo menos era el doble de una persona actual de 2 metros de estatura. Casi todos los jugadores de básquetbol aquí en Estados Unidos tienen no menos de 1.95, 2.10, 2.20 han llegado, casi 6 pies, 3 o 4 pulgadas más. Y nos damos cuenta entonces que un hombre de aproximadamente de 1.90, tomando en consideración esta estatura, pesa aproximadamente 1.300 kilogramos. O sea, estos monstruos, escuchen esto, para considerar lo que un hombre de 5 metros pueda medir, 4.5 a 5 metros, es por lo menos 22,000 calorías diarias para mantenerse vivo. El ser humano necesita máximo 2,000 calorías para mantenernos vivos. Las mujeres un poquito menos, 1,500 calorías más o menos diarias para mantener el cuerpo funcionando adecuadamente. Ahora, si convertimos, escuchen esto, es muy interesante. Si convertimos estas calorías en comida, representarían 12 pizzas, o sea, 1.840 calorías cada una, y 63 hamburguesas, comérselas todos los días. Esto sería la dieta de estos chiquilines, de estos pulgarcitos, de estos monstruos llamados los Nefilim. En conclusión, estos gigantes necesitarían comer el equivalente a 30 pizzas y 150 hamburguesas por día. ¿Sí me escuchaste? 30 pizzas y más de 150 hamburguesas para poder tener el equivalente a 22,000 calorías. Entonces, es impresionante cómo estos gigantes comenzaron a poblar la tierra y comenzaron a tratar, esta es otra cosa muy importante, de impedir que el pueblo de Dios que había formado a la salida de Egipto y que iba en dirección a Canaán, ahí en Canaán los estaban esperando los Nefilim. Satanás todo esto lo preparó y lo planeó anticipadamente al ver que ya iba ahí el pueblo de Dios, y hubo esta mezcla anticipadamente para preparar a estos monstruos, estos guerreros de casi 5 metros de altura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, para que cuando el pueblo de Dios se acercara a Canaán, los asustara o les influenciaran con miedo. Y lo vemos en Números capítulo 13. En el libro de los Números capítulo 13 recordarán que Moisés manda a los 2 espías a Canaán. Entre ellos iba Caleb, iba también Josué. Y la mayor parte de los espías regresaron a Moisés cuando les preguntó cómo está la tierra de Canaán. Se asomaron por la frontera y dijeron, vimos gigantes que parecíamos langostas junto con ellos, o sea, éramos así comparados con ellos.
y además eran de terrible aspecto, imposible entrar a la tierra de Canaán. Si estos hombres hubieran comparado a los gigantes con Dios, los gigantes hubieran sido las langostas. Entonces aquí hubo una mala percepción del carácter y el poder de Dios. Cuando nosotros vemos a los problemas como más grandes que Dios, es cuando nosotros somos vencidos por los problemas. Entonces, como resultado para